Bienvenidas de nuevo a Mujer Libre, mujeres que cambiaron la historia. Estamos en el Nuevo Testamento y hoy les voy a hablar sobre María y Marta. Y creo que es una historia bastante conocida, pero quiero platicar algunas cosas con ustedes relacionadas a esta experiencia tan tremenda que tuvieron estas hermanas cuando muere su hermano Lázaro. Sabemos que ellas eran una familia que se había convertido en amigos de Jesús. Me encanta que hay un libro que se llama el lugar favorito de Jesús y es Betania. Y es porque a Jesús le encantaba ir a casa de María y de Marta y de Lázaro a descansar, a predicar, a estar con amigos. Era un lugar donde él se podía relajar. Sabíamos que eran una familia afluente. No se hace mención de ningún esposo ni esposa, así es que asumimos que vivían juntos los tres hermanos en una casa bastante amplia, porque dice que Jesús predicaba en su sala y se llenaba de gente, así es que sabemos que era una casa bastante grande. Y bueno, Lázaro se convierte en uno de los mejores amigos de Jesús y se enferma, y sabemos que esa enfermedad lo lleva a la muerte. Sabemos que cuando se enferma, María y Marta mandan un mensajero a avisarle a Jesús que no estaba muy lejos, que su hermano estaba enfermo y que si por favor podía venir a orar por él, a sanarlo. Ellas habían visto múltiples milagros de Jesús sanando a otras personas y creían que Jesús podía sanar a su hermano y sabían que la enfermedad era bastante grave. No sabemos qué enfermedad era, pero sabíamos que era bastante grave. Y entonces mandan el mensajero y Jesús recibe la noticia de que su amigo, su mejor amigo, uno de sus mejores amigos está enfermo. Y el Espíritu Santo y el Padre ponen en su corazón que no vaya a Betania. Y los discípulos están sorprendidos, ¿no? Y le dicen, Jesús, pero tu amigo está enfermo. Y él les dice, al final de un tiempo de estar orando y pidiendo dirección, él está durmiendo, les dice. Y ellos piensan que se había quedado dormido, que estaba descansado, que todo estaba bien, pero realmente Jesús sabía que su amigo ya se había muerto. Y él entiende que esta muerte es para cosas más grandes, para prodigios más grandes. Y por fin toma la decisión de ir a Betania a visitar a sus amigas. Y ahí es donde vamos a comenzar a leer. Y dice que, vamos a leerlo acá, donde vino Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Eran una familia bastante popular, tenían muchos amigos y tenían llena la casa de gente que quería estar con ellas para consolarlas. Y entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta, llegando corriendo con Jesús, conocemos a Marta porque sabemos de su historia unos capítulos antes, en donde ella está súper preocupada porque la casa está llena, les tiene que dar de cenar, tiene que asegurar que todo está en orden, que todo está limpio, que todo se va a llevar a cabo bien, y está afanada con todas las tareas que tiene que hacer para cuidar de Jesús. Y Jesús, con su gran amor, le llama la atención porque ella se enoja porque María no se levanta a ayudarle. Y entonces sabemos que estas dos hermanas eran de temperamentos completamente contrarios, ¿no? Sabemos que Marta era una mujer colérica, de mucho carácter, fuerte, súper activa, trabajadora, proactiva. María era más tranquila, de un temperamento más melancólico, calmada, no la enfuscaban tan fácilmente las cosas. Y Jesús les enseña ese día que lo mejor es estar cerca de Él, lo mejor es aprovechar que Él está para aprender de Él a sus pies. Y entonces, bueno, a María seguido le tocan unas regañaditas, y esta también es una ocasión en donde podemos ver el carácter de María. Ella llega
Y dice que, perdón, de Marta, y dice, y entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Y Marta le dijo al Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y entonces Marta llega a reclamarle a Jesús, y ya me la puedo imaginar porque yo me he escuchado a mí misma reclamarle a Dios las cosas y sé cómo puede ser una mujer colérica que le reclama a Dios. Y María llega con Jesús y le dice, si hubieras estado, de seguro que no se hubiera muerto mi hermano, ¿dónde andabas? ¿Cómo te atreves a no venir? ¿No? Y Jesús le contesta, y me quiero imaginar que para poder hablar por encima del reclamo de Marta, Jesús tuvo que usar una voz fuerte y firme y le dice, hey, ¿no? ¿Crees esto? ¿Crees que tu hermano va a resucitar? Y ella piensa en el futuro, piensa cuando la segunda venida, claro que en el día postrero va a resucitar. Yo creo en ti, Jesús, lo he creído. Y Jesús le dice, pues yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el que trae vida a todas las cosas, aunque tú no lo entiendas. Y ella le dice, sí, yo creo en ti. Y entonces guarda la calma, ¿no? Después de esa cachetadita que Jesús le da recordándole en quién ha creído. Y luego sigue la historia aquí, dice, y habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Y entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, ve al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, pero hiede ya, porque es de 4 días. ¿Verdad? Ella siempre, luego, a reaccionar. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Y entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Y bueno, aquí vemos el carácter de María, que llega con Jesús y se tira a sus pies llorando. No llega como Marta reclamándole. Yo me imagino a Marta así golpeándole el pecho, ¿no? Y María tirada a sus pies, abrazándolo y llorando. Jesús, es que si hubieras estado aquí, todo hubiera estado bien. Mi hermano no hubiera muerto.
Aquí el contraste es lindo porque las dos hermanas le reclamaron exactamente lo mismo, le dijeron lo mismo. Jesús, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no se hubiera muerto. Pero las posturas de las dos fueron diferentes. Y quiero hablar más bien aquí de la realidad de que resucitaron varias cosas ese día. Hay tantas cosas que lutamos o perdemos en la vida. No siempre es la muerte, pero claro que esa es la más fuerte, la que te sacude más porque pierdes a un ser querido. Pero también hay otras cosas que se pierden, que se mueren. Los sueños, las relaciones, los proyectos. Todas estas cosas causan en nosotros un sacudir, de reclamarle a Dios cuando las cosas no salen exactamente como nosotros las tenemos previstas. Cuando sentimos que Dios nos ha dado algo, nos ha dado una bendición, nos ha dado una promesa, pero queremos acomodar las cosas como a nosotros nos hubiera gustado, y cuando las cosas no salen exactamente como nosotros queremos, nuestro primer instinto es ir a reclamarle al Señor. Y a veces le reclamamos como Marta, enojadas, frustradas, molestas, gritando a todo pecho, ¿verdad? Que las cosas no están saliendo como nosotros queremos, y que si Jesús solamente hubiera hecho las cosas como nosotros se las hubiéramos pedido, entonces no estaríamos en la calamidad o en la situación en donde estamos hoy. Pero la postura de María fue diferente. La postura de María fue llegar y tirarse a los pies de Jesús en adoración, en dolor y en reconocer quién era Él, aún en medio de su dolor y aún en medio de el creer que si Jesús hubiera estado ahí, no hubieran pasado las cosas como sucedieron. Y bueno, amiga, yo te quiero preguntar a ti, ¿cuál es tu postura cuando las cosas no salen exactamente como tú quieres? Cuando tú las visualizaste o le quisiste decir a Jesús cómo hacer las cosas y no salieron como tú quisiste. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué es lo que nace de lo profundo de tu corazón? Y mucho va a depender de tu temperamento, obviamente, cómo reaccionas, pero mucho va a depender de lo que hay dentro de tu corazón, de lo que tú crees. Estas mujeres creían en Jesús, creían que Él era el Hijo de Dios, el que había venido al mundo a salvar. Sabían que la respuesta estaba en Él. La respuesta no estaba en ningún otro lado, la respuesta estaba en Él. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo reaccionas tú ante las calamidades de la vida? ¿Te caes a los pies de Jesús? ¿Te rindes a los pies de Jesús? ¿O le reclamas con enojo y te olvidas de quién es Él? Muchas veces queremos dictarle a Jesús cómo llevar a cabo los planes que Él tiene para nuestra vida, porque a nosotros se nos hace que nuestros planes son mucho mejores que los de Él, mucho más inteligentes, mucho más estratégicos, pero la realidad es que Él conoce la eternidad, Él sabe el final de la historia y Él cumple sus promesas. Y para nosotros es difícil ver el cuadro completo. Para nosotros es difícil entender sus propósitos en todo, sobre todo cuando estamos pasando por situaciones complicadas o adversas. Pero creer que Dios es siempre bueno y que sus planes siempre son buenos para nosotros está al centro de quienes somos como sus hijas. Si podemos creer que Él es bueno y podemos avanzar en la vida siempre sabiendo que cualquier cosa que suceda en este mundo tan volteado de cabeza, Él tiene el control y Él conoce el final de nuestra historia va a cambiar. Yo sé qué es lo que se siente o cómo se siente que sabes que Dios te ha dado una promesa, sabes que es tuya, pero las cosas no salieron exactamente como tú las tenías previstas. Y de todas maneras Jesús te pregunta, ¿crees?
¿Crees en lo que te he prometido? ¿Crees en quién soy? ¿Crees en que soy bueno? ¿Crees en que tengo lo mejor para ti? La fe de Marta se había destruido en ese momento. De por sí que era una fe frágil, porque era muy dependiente en pensar que ella tenía que estar haciendo muchas cosas para tener a Jesús contento. Y ese día su fe resucita. Es la primera resurrección que sucede antes de la resurrección de su hermano. Es cuando Jesús le dice, ¿en verdad crees, Marta? ¿En verdad crees que yo soy la resurrección y la vida? Que en mis manos está la vida y que lo que yo traiga va a ser la mejor cosa. Y en ese momento ella pudo decir, claro que creo. Sí creo, Señor. Sí creo. Y el Señor todos los días te pregunta a ti también, hermana, amiga, ¿crees? ¿Crees en que yo soy la resurrección y la vida? Que lo que se ve muerto en tu vida, esa relación, ese sueño, ese negocio, esa compra, cualquier cosa que sea, o esa enfermedad que puede llevar a la muerte, puedes creer en medio de cualquier calamidad que yo soy la resurrección y la vida y que lo que está en mis manos trae vida, aunque pueda verse como que todo está por terminado. En esta semana que estaba estudiando esta lección, Dios trajo a la memoria varias situaciones de pérdidas fuertes que he vivido en mi vida. Y estaba recordando una de ellas, caminando la experiencia de hace muchos años o ya varios años que mi amiga Maggie murió de un cáncer fulminante y me acuerdo el día, perfectamente me acuerdo el día en que me dijo, esta tos persistente que traigo es cáncer y es cáncer del pulmón. Y no lo podíamos creer, estábamos devastados con la noticia. Y me acuerdo perfectamente que estábamos sentadas ahí en la oficina y inmediatamente alzamos el reclamo al Señor y le dijimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y esta amistad que el Señor me regaló en Maggie fue una amistad increíble que atesoro en mi corazón todos los días. Vivimos muchísimas experiencias juntas, pero una de las más increíbles que vivimos fue ser directoras de SUBE y de Escuela Bíblica de Vacaciones por muchísimos años en nuestra querida iglesia San Pablo. Y en estas semanas precisamente hemos estado resucitando un proyecto de hacer una escuela bíblica de vacaciones en cierto lugar de la ciudad y estaba soñando con mi mamá sobre el proyecto y estábamos viendo cómo le podíamos hacer para reclutar a personas y para inyectar el sueño de este proyecto en más personas y cuando estaba pensando en esta historia y pensando en mi amiga y pensando en este proyecto nuevo que ha estado estático y muerto por muchos años, es un proyecto que lo soñamos con ella antes de que yo me involucrara en la zona norte y en la trata de personas y encaminar con mujeres explotadas. Antes de que comenzara todo eso, Maggie y yo ya habíamos soñado de este proyecto. Y estaba pensando en eso esta semana y tuvimos un poco de resistencia en la aceptación del proyecto. Y me acuerdo sentarme esa mañana diciéndole, Señor, reclamándole realmente, Señor, si no te hubieras llevado a mi amiga Maggie, yo no le hubiera tenido que decir ni dos veces. Es más, ella me hubiera leído la mente de lo que queremos hacer para impactar la vida de los niños de nuestra ciudad. Y se hubiera levantado, inmediatamente me hubiera dicho, ¿a dónde, amiga? ¿A dónde nos paramos? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué quieres que yo haga? Yo me acuerdo que cuando vino a avisarnos a León y a mí que los últimos estudios que le habían hecho, el cáncer se había extendido ya a su cerebro y a sus huesos. Estaba sufriendo tantísimo dolor.
Y me acuerdo perfectamente que entró a la oficina de León a decirnos la noticia. Traía sus tacones puestos y yo le decía, ¿cómo puedes caminar con tacones si tus huesos te duelen tanto? Y ella me dijo, los tacones me dan fuerza porque me recuerdan en quién he confiado. Y vivimos este proceso estos últimos días con Maggie y los atesoro tanto en mi corazón. Han sido de los momentos más hermosos de mi vida, el rasurarle su cabeza, el comprarle su primera peluca, el acostarme en la cama a leerle y a leerle y a leerle la palabra de Dios por horas. Y me acuerdo que ese último año que hicimos escuela bíblica de vacaciones, yo no sabía que solamente le quedaban 3 semanas de vida, pero ella llegó puestísima a hacer ese último intento de impactar la vida de los niños de nuestra iglesia. Y vivimos toda la semana juntas y me acuerdo que después de cada plenaria, cuando los niños ya se salían del santuario, nos acostábamos las dos ahí en el altar a platicar y a orar y a soñar juntas y a creer que Él es la resurrección y la vida. Y aunque 3 semanas después ella se fue a vivir con el Señor, quiero decirte que lo que dejó sembrado en la vida de cientos de niños fue vida, y que su vida ha producido fruto en sus hijas, ha producido fruto en mis hijas, en algunos de tus hijos, y que aunque hoy me hubiera gustado que ella estuviera a mi lado para hacer este proyecto una realidad, yo sé que lo que ella dejó sembrado en San Pablo va a levantar el fervor en otros para seguir ese trabajo adelante. Y quiero decirte que cuando vives esas experiencias en donde las cosas no salen como tú querías, mi amiga no se sanó del cáncer. Y eso fue un proceso muy doloroso para todos los que lo vivimos. Hoy sabemos que hay fruto. Hoy sabemos que los propósitos de Dios en la vida de Maggie fueron extraordinarios. Y quiero preguntarte que si cuando tú le pides a Jesús que haga algo, Él decide hacerlo de una manera diferente, por tu bien y por tu beneficio, tú escoges creerle, escoges sostenerte. Escoges decirle, sí, Señor, yo creo que tú eres el Dios, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Yo creo que tú eres la resurrección y la vida, como lo hicieron estas 2 hermanas en ese momento tan crucial. Jesús resucitó a Lázaro ese día para su propia muerte. Tienes que entender que aunque la historia para María y para Marta fue algo lindo, el recuperar a su hermano, la realidad es que fue ese milagro que llevó a los escribas y fariseos a tomar la determinación de matar a Jesús. A comenzar las pláticas en el concilio que ultimadamente llevaron a Jesús a la cruz. Él decidió resucitar a Lázaro para gloria tuya y mía. Porque si Él no hubiera ido a la cruz, tú y yo no estuviéramos aquí. Así es que, amiga, a veces tú y yo no entendemos todas las circunstancias alrededor de algo que sabemos que Dios nos ha dado, que Él nos ha prometido. Y muchas veces las cosas no se van a resolver como nosotros quisiéramos. Muchas veces las relaciones no se van a restaurar como quisiéramos. Muchas veces los negocios no se van a recuperar como quisiéramos. Muchas veces los sueños van a cambiar y van a ser diferentes porque no sucedieron como queríamos. En este momento mi esposo y yo estamos viviendo una circunstancia así, en donde sabemos que tenemos una promesa palpable de Dios, pero que el alcanzar esa promesa se va a ver diferente a lo que nosotros teníamos pensado. Pero hoy escogemos decirles, Jesús, te creemos y sabemos que lo que tú nos has dado y nos has entregado es verdad. Y sabemos que en ti está la resurrección y la vida. Y que algo de vida, algo vas a resucitar en medio de esta circunstancia para tu gloria y para la gloria de tu iglesia en esta tierra. Escoge creerle, amiga, en medio
de tu dolor.